¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues a los amigos que nos siguen en Facebook con este mismo nombre, me buscan en el canal de YouTube y ahí van a encontrar diferentes conferencias y entrevistas ligadas a algunos temas, principalmente a cuatro líneas, digo siempre. La psicología organizacional, lo que es la investigación, lo que es el desarrollo local y lo que es el emprendimiento. Pero bueno, también tenemos una línea que es el tema deportivo y futbolístico. Entonces hemos estado haciendo asimismo entrevistas a diferentes personas sobre varios temas. También invitarles a si es que requieren de publicidad o anuncios en las próximas entrevistas y conferencias, pues estamos a las órdenes. Se comunican conmigo acá al código del Ecuador, que es 593, y de ahí el número 995-3842-75, y estamos a las órdenes. El día de hoy estoy con Pedrito Serrano. Esta sería la segunda entrevista. Pocas hemos hecho repetidas, prácticamente sería si no estoy mal, la segunda que es repetida y justamente es con un primo suyo, con el ingeniero geólogo se me va Morán, Rubén Morán, ¿sí? Morán, Sí, Morán, mi cuñado. Rubén Morán. Entonces, con él tenemos dos entrevistas que hemos repetido y bueno, seguramente espero que siga aceptando. De pronto tendremos una tercera entrevista, pero esta es la. Ya depende del público y depende de ti también. Claro, claro, y de los temas también, que es importante el tema geológico. Para mí, a lo menos, es novedoso el tema geológico y además conoce algunos campos, entonces hemos hablado de largo y ahí estamos. Y con Pedrito vamos con la segunda entrevista. Les recomiendo que vayan a la primera entrevista con Pedrito Serrano y ahí está, hablamos sobre psicología, familia y educación, ¿sí? Esos temas abordamos en la primera entrevista. Y bueno, Pedrito, como le voy a presentar nuevamente, algo básico, digamos así. Es psicólogo educativo por la Universidad de la SUAY, tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica, 30 años como docente en algunas instituciones educativas, entre ellas el Instituto Sudamericano, tiene su propia institución educativa y en el Colegio Técnico Salesiano. Pues ya son bastantes años, alrededor de 30 años que Pedrito ha estado en el Colegio Técnico y justamente ahí nos conocimos como dirigente del Tecniclub, como psicólogo del colegio y como psicólogo también motivador del Tecniclub, este equipo importante de acá de la SOY y del Ecuador. Bueno, eso en breves rasgos. Con todo, también si quieren más datos, sí les recomiendo que vayan a la primera entrevista. El día de hoy vamos a ir un poquito más concretamente ya a los temas que nos hemos planteado, que es analizar la política, un poco histórica y actualidad y quizás la proyección a futuro, digamos. Vamos a entrar directamente al tema político desde la mirada de un psicólogo, ¿sí? Porque la política tiene que ser analizada por diversas perspectivas y uno de esos temas, uno de los profesiones importantes que debe analizar la política justamente es desde la mirada psicológica. Tradicionalmente los medios de comunicación analizan economistas, abogados, que quizás, ¿quién más? Sociólogos y los mismos licenciados en comunicación social. Pero lamentablemente los medios de comunicación oficiales no llaman a psicólogos para analizar el tema político y hoy día vamos a hacer esa situación, ¿sí? Bienvenido, Pedrito. Muy buenas noches. Esta creo que ha sido su presentación y cuáles serían sus primeras palabras para irnos al tema. Muy bien, muchas gracias, Elvis. Como siempre, un gusto poder compartir un espacio eh, de diálogo, de discusión, de análisis de los temas de la realidad. Y en este caso, pues, la invitación es medio curiosa y medio interesante porque como psicólogo me gusta la política, no soy un experto en política para nada, pero siempre es un tema, por ejemplo, muy familiar. ¿Ah? Mi padre fue muy político, inclusive él llegó a ser asambleísta nacional, digamos, Congresista en asambleísta, ese tiempo. no, asambleísta, él eh, falleció hace 5 años siendo asambleísta, ¿no? Y fue homenajeado en
en la Asamblea Nacional, despedido ahí. Ah, ya. Bueno, primeramente, sintiéndole mucho. ¿Y cómo se llamaba su papá y estaba en alguna línea política, partido político? Bueno, ahí es donde nos encontrábamos Ah, bastante, porque fue, mira, las cosas son curiosas, porque, y aprendimos de mi padre mucho de política, porque desde que yo recuerdo, papá siempre estuvo en la línea de apoyar, de ayudar y de educar a muchos partidos políticos. Papá estuvo en la conformación eh, de la izquierda democrática, dando sus bases, sus primeras charlas, la democracia popular, estuvo con Pancho Huerta en el Partido Demócrata, eh, siempre fue más bien de la línea un poco más de izquierda, él participó por el FADI muchísimos años, eh, y terminó siendo uno de los promotores de la candidatura de Rafael Correa. o sea, estaban en el partido en Sí, la y mi 35. padre fue, ¿Pero cómo se fue llama su un papá? ideólogo, ¿Cómo se llama su papá? Nelson Serrano, Nelson Nelson Serrano. Serrano. Ya, por Hay el varias, por el Azuay mismo. no, mi padre ya muchos años vivió en el norte, inclusive fue asambleísta por Pichincha. Ah, por Entonces, Pichincha. sí, y lo que a él le gustaba, bueno, mi padre fue filósofo y fue abogado, ¿no? Ya. Entonces, lo que a él le gustaba era un poco esto de educar a la gente, de formar a la gente, y su principal enfoque en Alianza País, que lastimosamente no pudo cumplir, fue trabajar en las bases, en los principios, en los fundamentos, en la ideología de Alianza País. Pero sin que se molesten los amigos, y digo palabras de mi padre, recordando, él decía, era muy difícil unir Alianza País. Es que eran de ¿Por qué? diferentes corrientes, eran de diferentes, era una mezcla de todo un poco ahí. Entonces, Muchas ramas. sí, cada uno como que quería poner algo para poder dar su visión frente a la realidad nacional. Entonces, recordemos que lastimosamente esa mezcla nos llevó a tener gente de extrema derecha a extrema izquierda y cada uno con una propuesta, con un planteamiento, con una, un plan inclusive de trabajo, que en algún momento el mismo Correa decía, ¿no? Es bastante complicado porque cómo unimos tanta ideología, tanta situación. Entonces, sí, ese fue el trabajo más duro que tuvo mi padre, que no logró su objetivo. Fue formar ideológicamente, formar con principios, con ideales, un partido político que tenía, por supuesto, y tiene con todos los partidos políticos, una, libros enteros sobre ideología y pensamiento, pero que en la praxis no han funcionado mucho. Uh -huh. Sí, entonces esa ha sido una de las situaciones que nos ha llevado en mi familia siempre a hablar de política. Claro, Todas claro, las claro. semanas, Ah, todas las entonces semanas nos reunimos entre... lleva sangre política. Pues, y algún rato le veremos ahí de concejal o de alcalde de Cuenca. alguna cosa. Sí, todas las semanas que nos reunimos con la familia, siempre hay un tema de debate político. Pues Ah, ya, cada ya. uno da sus puntos y sus cosas. Ah, Ya de ya, ya. familia pasamos debatiendo. Ah, ya, 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 ya. Es como la cultura familiar, digamos así. Sí, ha sido parte de la discusión y del debate en familia, del entremés, siempre ha sido, o de la sobremesa, siempre ha sido parte del quehacer, ¿no? Y papá siempre estuvo involucrado con movimientos sociales, sobre todo, como anécdota nada más para que recuerden algunos, mi padre fue el fundador de la primera ciudadela del país, que es hoy la ciudadela Don Calderón. Y algún día le pedí a mi amigo Omar qué podríamos hacer para cambiar por lo menos un nombre de, digamos, una calle quisiera que lleve el nombre de mi padre. Acá en Cuenca. Sí, sí, la primera ciudadela del país la hizo Nelson Serrano Reyes. La ciudadela Calderón es la primera del país. Esa se empezó a organizar más o menos bueno, antes de que yo nazca, inclusive en la década de los 60, y él lideró porque él vino de un estudio de Israel y de Canadá. Él se fue como un año de becario a Israel y luego continuó en Canadá, curso de cooperativismo que para mí me parece una de las mejores estrategias para salvar cualquier país.
Ujú. El tema del cooperativismo. Sí, 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 fue una de las propuestas que él trabajó muchísimo en ese sentido. ¿Y su papá era quiteño o cuencano? Mi padre era del Sixi, para ser Ah, más exacto. pues entonces así hemos sido vecinos. Sí, sí, vecino tuyo. Oye, Nelson Serrano Reyes era mi padre. claro, Nelson Serrano. O sea, y después estaba en Cuenca y se fue a Quito como... Sí, ya después. Papá fue a vivir en Quito, ¿qué sería? Ya en el 2000 tal vez, porque él vivió muchos años en Riobamba. En Riobamba hicimos, bueno, papá tenía ahí un negocio, e inclusive allá en Riobamba también hizo unas cuantas ciudadelas, porque era Ah, medio ideólogo en ese sentido. Vivíamos en Riobamba arrendando. mm, Mi papá hizo 3 ciudadelas. Él decía mm, que era para los pobres y que nosotros teníamos casa en Cuenca, entonces ¿para qué queríamos casa en Riobamba? mm, Ya, solo para entender la ideología que él tenía. ujú, ujú, El tema era para los demás. Y eso claro, nos inculcaba mucho a todos. Creo que claro. toda mi familia también participamos bastante de esa idea de que hay que ayudar a los demás. A veces dejamos al último nuestras propias necesidades. Eso también es un tema, ¿no? Medio. A veces sí, sí. Hasta a mí me ha pasado eso. Realmente eso es cierto, ¿no? A veces nos entregamos mucho a la sociedad y a lo menos los que estamos en las carreras humanísticas y a veces descuidamos otros temas personales o de otra índole, ¿no? Pues ahí Eh, nace el bichito de la política. ahí, Y de ahí, pues, en todo caso, pues, si alguien un poco dirá, ¿por qué el señor también habla de política? Yo fui dirigente estudiantil desde Wambraps. Yo fui vicepresidente del Benigno Malo. del Luego benigno en la es, no- del benigno es. sí, sí, yo soy ex O sea, benignista. cosa seria de ese tiempo. ¿En En qué, esa época, claro. en Yo fui en qué, el 83, 84, fui vicepresidente del Benigno Malo. o sea, Luego, en la época del Osvaldo Hurtado y del Febres claro. Cordero? Y luego, bueno, fui candidato a la presidencia, pero ya no la gané ahí, sí. Luego, en la Universidad de la SUAY, yo estudié en la Universidad de la SUAY mi primera carrera, yo fui presidente de la facultad De de toda la Facultad de filosofía. Filosofía. Sí, sí, y fui líder de mi movimiento, ¿no? Porque inclusive llegué a ser candidato a la presidencia de la UDA, Mm, que no la gané tampoco, pero fui representante. para UDAFE. Sí, sí, sí. Fuimos los primeros en organizar las oficinas y todos los espacios. Mm, Entonces, dimos el impulso, fuimos parte del impulso de eso, ¿no? Desde que llegué a primer año, me unía a los grupos, a los relajos y a todo lo demás. Entonces, he sido presidente de mi barrio cuando vivía en la ciudad de la Calderón. Y en el Tecniclub, pues como dirigente, tengo ya 20 años en los que he alternado como vocal, tesorero, vicepresidente. ha llegado a ser presidente del TECNI. Ahora estoy presidente del Tecniclub FC, bueno, que solamente es lamentablemente. Está de presidente del Técnico Fútbol Club. Sí, es provisional porque tuvimos que hacer para enviar a Quito la formación del nuevo club, entonces estoy como presidente del Tecniclub FC. Pues cuando ya se acepte todo esto, habría que ratificar o cambiar. Siempre he estado también involucrado un poco en el tema de la dirigencia, y eso me encanta también, y son una de las cosas que siempre hemos participado, ¿no? Entonces ahí siempre metido en alguna cosa, igual de la asociación de profesores de técnico. Y todo. Y mandaron los documentos ya con las firmas Sí, y sí, todo. estamos con toda esa situación, más bien se nos atrasó un poquito por el tema de la pandemia y todo, pero estamos ya haciendo los últimos cambios. Ayer recién firmé unos nuevos documentos que nos pidieron, pero estamos ya prácticamente está conformado el nuevo, digamos, la parte del técnico que se va a encargar solo de fútbol. Ya. Porque este es un tema también legal que, eh, bueno, ahí habría que analizar cuáles son los trasfondos de lo que plantean las autoridades de fútbol del país, porque ¿para qué quieres que los clubes de tercera división sean profesionales? Si hemos venido, el Tecniclub tiene 50 años de vida,
institucional, hemos venido trabajando normalmente como un club, cualquiera, llamémosle así, perdón la expresión, pero somos uno de los clubes formativos, ya cambió la ley con el gobierno anterior, en el que teníamos que ser clubes formativos especializados. Entonces ya se conformó ese cambio y con ello el tenis club tiene señalado 12 disciplinas deportivas. Ya. Estamos para ampliar a 3 más que se quedó ya en stand-by y estábamos bien y hemos venido participando tranquilamente con todo. Entonces ahora nos piden que le hagamos club profesional. Entonces teníamos ese problema o esa dicotomía de que si le hacemos a todo el club profesional, no podríamos participar en ninguna de las otras disciplinas, porque atletismo, baloncesto, voleibol, todas esas son amateur, ¿sí? O son aficionados. Entonces, si nos hacemos el tenis club profesional, solo nos quedamos jugando fútbol y salimos de lo demás. Si nos quedamos como club formativo, no podríamos ser profesionales y por lo tanto no podríamos participar en el fútbol. Y saber que el tema del fútbol es lo que realmente ha sido la mayor parte de la historia del tenis club. Claro. Y hemos tenido los mayores logros también. Y así nació, pues, que esa era la bronca. Bueno, chuta, nos metimos al tema técnico, yo creo que vamos a replantear algunas cosas. Bueno, pero bueno, hasta ahí llegamos porque estábamos hablando de mi dirigencia. Entonces... Claro, sí, pero eso digo, o sea, de pronto, y eso sí le iba a pedir, hacer otro análisis justamente solo del técnico, porque, bueno, de pronto es política también, pues, o sea, porque es ya una dirigencia. De hecho, hay algunos revolucionarios que andan por ahí, que les decía la otra vez a Lomar, hemos hecho entrevistas a alguna gente, ¿no? Al Darío, hemos hecho al Jimmy, y bueno, ahí les hacía un jalón de orejas a los dirigentes, y bueno, pues conversábamos que hay una generación que es del año 2000, que siempre tiene este bichito que no subieron a la Serie B, ¿no? Y estaban inclusive organizándose, ¿no? Bueno, no sé realmente ahí en qué quedó, y bueno, no he sabido que usted estaba de presidente, por eso es que me sorprende ahora con esta primicia. Bueno, a lo menos para mí, a lo menos para mí. Sí, Y bueno. es que como todavía no está legalizado, todavía no está normalizado todo ese tema, entonces simplemente es por el momento. Y además de eso tiene que ratificar ya la Asamblea General, socios. O sea, ya se verá si se ratifica o no persona. Claro. Ya, hasta ahí la dirigencia, hasta ahí la experiencia familiar en todo caso. Y ahí sí vamos al tema, ya bueno, político, sí. Bueno, ya tocó el tema del correísmo, pero sí quisiera que haga un análisis. ¿Cuál es su mirada de los 10 años del correísmo? Y después podemos ir a estos años de Lenin y de pronto qué se nos viene, ¿no? Pero incluso un poquito más atrás, yo me atrevería al retorno de la democracia, hasta el correísmo, de pronto un momento, y después vamos al correísmo. ¿Cómo veía usted la política desde el 79 que regresamos a la democracia? Pues ahí tuvimos algunos presidentes estables que fue, bueno, ni tan estables con Roldós y falleció al poco tiempo, después Osvaldo Hurtado, después... Pero bueno, por lo menos todo... fue una cuestión fortuita y no, digamos, una claro, salida... por el tema de su fallecimiento, de su Yo diría aparente que, accidente. a ver, el tema de... Yo voy a hacer un análisis un poquito mayor en este sentido porque yo creo que uno de los más graves y grandes problemas que hemos tenido Ecuador y Latinoamérica en general es que todavía seguimos metidos en la cabeza los 500 años de colonización. De colonización. ¿Por qué? Porque esto nos está haciendo como que en nuestro inconsciente colectivo entender o pensar que alguien nos debe algo, ¿sí? Porque los españoles vinieron y nos quitaron, y se llevaron, y nos maltrataron, y nos hicieron esto, y nos hicieron lo otro. Entonces, como que esa sigue siendo todavía una de las líneas de acción o discurso de la mayoría de políticos, como que te tengo que devolver algo, ¿sí? Porque yo te voy a dar, si vamos nombrando en el tiempo algunos escenarios, de rato se me viene a la mente, te voy a dar pan, techo y empleo. ¿Cuál era eso? Ese era el Febres Cordero, creo que era, ¿no? Ese es Febres Cordero, pero porque te voy a dar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le caigo en la parte
y hablando psicológicamente, ¿cómo le digo a la gente, ¿no? ¿A dónde tengo que llegar? Al inconsciente. Y nuestro inconsciente colectivo es eso, nos quitaron. Por lo tanto, si quieres ganar, tienes que ofrecerme. Y ahí podemos hacer una mirada de todos los que han ganado o de los candidatos, lo que han propuesto ha sido eso. Yo te voy a dar para poder así sanar, para poder curar, para poder en algo devolverte lo que históricamente nos quitaron. ¿Sí? Y eso es súper, súper fuerte en América Latina que no quiere. Está impregnado. A lo menos, a ver, ahí sí voy al tema, está impregnado y yo creo que sí es una corriente, ¿qué será? Yo creo que es más desde la izquierda ese discurso, o sea, hay Es una que, visión, una interpretación marxista y de la historia, digamos, ahí, porque es como pero que ojo con eso, Lenin, porque, Elvis, perdón, Elvis, porque el tema no es solo la izquierda, porque al que yo me refiero, Roberto Cordero, de la derecha. Más bien, Elvis, el tema sería sobre la cuestión del populismo. ya, Un discurso que va perdiendo ya, sentido político, porque, a ver, yo diría que los últimos candidatos políticos que ganaron, por supuesto, fueron dos Hurtados, porque el discurso de León Pérez Cordero, ¿qué tenía de principios, de fundamentos, de ideales políticos? No, él era un poco la fuerza, la imposición, yo mando, yo impo. Y mira que, vuelvo de nuevo al inconsciente colectivo, ¿qué necesita el país? mano Hacha dura. contigo, hacha contigo, porque si vamos suave, no se cumple nada. Y eso también, Entonces la norma, perdón si la norma no es fuerte, perdón. perdón que le interrumpa, y ese fue también el discurso del correísmo en contra, en cambio, del Febres Cordero para aprovecharse de eso, pero total hizo lo mismo prácticamente, pero en una dimensión más tal vez en otro contexto, digamos así, pero Claro, prácticamente hizo lo mismo, o sea, que Febres, a quien tanto criticaba que era a Febres Cordero y después se pegó con Lazo también. es que el tema, bueno, ya podríamos ir viendo luego un poco más del tema del populismo, cómo va manejando y manipulando las mentes para llegar a ganar. Porque, bueno, lastimosamente, donde existan situaciones dispares, complicadas, sí, el discurso populista pega más. Ojo con Estados Unidos y Donald Trump. Pero bueno, no nos vamos a salir del país, que sería más importante. Pero en Latinoamérica un poco la cosa va ahí, ¿sí? La gente está esperando a ver qué me ofrece. Llegó el candidato, vamos a ver qué ofrece. Sí, o sea, no es que vamos a escucharle su propuesta, su proyecto, su plan. No, vamos a ver qué ofrece. ¿Con qué llega? Ay, digo con camiseta y tabelindo, yo voto por este. Entonces, si ves cómo se manipula, porque ojo, esto, los que están detrás de los candidatos, no estamos hablando de gente que desconoce de la psicología social, más bien la Y del manejan. marketing, que es ahora la herramienta, el marketing político y la psicología social, que es poderosísima. Pues, ¿no? Entonces, Incluso la misma neurociencias ahora, que se aplica muchísimo no sé si, usted dijo que los redes no había instintos, pero llega al inconsciente o a los, bueno, yo sí creo que sí, hay tema de instintos, pero bueno, ahí podemos, de pronto, son conceptos y conceptos, pero como que sí llega al tema del inconsciente, es la manipulación de masas, digamos así. nada más. Entonces, si queremos entender las propuestas políticas en nuestro país, eh, como que llegado a desprestigiarse tanto el tema de ser político, y esto es una cosa también que este momento, no sé por qué la gente quiere ser candidata, si el resto no quiere a los políticos, no sé por qué alguien quiere ser candidato, pero bueno, vamos a analizarlo eso. Entonces, el tema va por ahí, ¿no? Yo recuerdo, para poner nombres nada más, Jacinto Velázquez. Hoy un tipo que me parece que participó en el 88, 92, porque yo recuerdo que hasta voté por él. El tipo presentó un librito en el cual planteaba todo, cómo era la visión del Estado, cuáles eran los principios, los fundamentos, ciertas partes legales, filosóficas, políticas. ¿En qué puesto llegó el señor?
Último, último. Es que la gente no lee ni, a veces no, ahí se complementa con el tema de la lectura y la autodidáctica también. La gente no lee a veces ni el editorial del periódico, solamente ve lo que yo siempre digo, medio entre parte, ¿verdad? Entre broma y utilizando nuestro quichua, solamente ve las yuchusiquis del extra o la sangre del extra y con eso queda contenta, digamos. Pues un editorial ya más así, un poquito más largo, ni eso lee, va a leer un libro con visión. Entonces, claro, entonces, el problema es ese, ¿no? Que la política se ha vuelto simplemente, o digamos, la campaña política se ha tornado simplemente en un discurso demagógico para ofrecer algo. Y el que más ofrece es el que gana, no el que da un discurso sensato, coherente, eh, educativo, porque ese es el problema. ¿Por qué no leo la editorial? Porque, oye, me encuentro, hasta para poner un ejemplo sencillo, dice, los demagogos de este tiempo, ya no entendí, ahí nomás, ya no leo más. Entonces, sí es complicado el tema de educación. ¿Sí? Y de la lectura, yo creo que el tema, bueno, de la lectura, y bueno, no solamente la lectura, ahora estamos también, yo he dejado un poquito la lectura, sin embargo, he reemplazado por otra herramienta fundamental, ¿sí? Sigo leyendo, antes leía muchísimo más, pero ahora con las tecnologías, yo leo en el Internet, pero sobre todo en YouTube, hay unas conferencias impresionantes que me quedo así, pero estoy en la misma línea más o menos. Claro, un libro, por Pero supuesto, tiene sus está, pero estoy aprendiendo, digamos así, o sea, pero, o sea, hay gente que la otra vez conversábamos justamente con Salesiano, ¿sí? Hablamos justamente del tema de la lectura y de la importancia de leer y de la literatura, digamos, cómo se incentiva esto en las nuevas generaciones, que es Osvaldo Puya, del agronómico Salesiano, que yo también estaba 2 años ahí en Paute. Entonces, ahí analizamos un poquito el tema de la lectura, que no es el tema de hoy, pero eso digo, o sea, para mí es como que no leen ni el editorial, van a poder leer un libro o un PDF ahora que estamos en el tema tecnológico de los principios de las leyes, o sea, eso como que no, o sea, que te dé yo como dice usted, la camisetita y... entonces, mientras sigamos bajo ese discurso de populismo y convencidos de que el inconsciente colectivo del individuo, digamos, del país, está con la idea o con la intención de que tienes que devolvernos lo que los españoles nos robaron, entonces esto no cambia tampoco. Por eso, oye, esto es una realidad nacional y creo que latinoamericana muy complicada y la gente no quiere cambiar porque nos volvemos muy cómodos y pensamos, este es otro de los, ahí sí, los instrumentos de la izquierda, de que el malo es el empresario, no es el inversionista, no es el que te da el trabajo, no, no, es malo, ¿sí? Entonces, esa visión también sigue golpeando y por eso la izquierda intenta ganar un espacio bajo ese concepto, ¿sí? Hay que quitarle al rico para darle al pobre. Si le quitas al rico, ¿quién pierde? Pierde el pobre. Oye, que hay empresarios en nuestro país honestos, cumplidores, los hay. Que hay empresarios que realmente lo único que buscan es engordarse y destruir todo y le importa un comino el trabajador, bien los hay. Y Bien los hay. estos empresarios también se aprovechan del Estado para lucrar. No es que compiten libremente en el mercado como los empresarios, digamos así. Pero es que ese es el problema todavía del tercermundismo. Sí, sí, volvemos de nuevo. Yo llego a tener un poco de dinero y ahora sí yo soy, pero el superpoderoso que puedo hacer todo de mi vida. Y espérate, si tú no tienes a tus trabajadores bien, tu empresa va a quebrar tarde o temprano, ¿sí? O algo le va a pasar. Hay gente que ha venido luchándola y ha crecido normalmente y apoyando bien. Hoy es gente que sale a la calle sin necesidad de guardaespaldas ni de cosas por el estilo y vives bien. ¿Sí? No sé si tú le veas, bueno, vive en Quito, el Negro Paz. ¿Cuántos guardaespaldas tiene el Negro Paz? El Negro Paz. Ninguno. ¿Cuántos guardaespaldas tienen los panitas que aquí en Cuenca tienen fortuna?
llenos de guardaespaldas porque cualquiera le puede pegar, porque son malos empresarios. No, no, tenemos que cambiar. La sociedad tiene que cambiar de conceptos para que podamos crecer, ¿sí? Mira cuántos empresarios ahora se aprovecharon robando a la gente con las famosas despedidas por el tema de la pandemia. Y un trabajador que a lo mejor debía recibir unos $10,000, no les dieron ni mil. Basta de esa mentalidad. Yo tengo que robar o de alguna manera tengo que hacer la viveza criolla para... Yo tengo una escuelita, como tú lo mencionaste al comienzo, una escuela se llama Minevia. Oye, y estamos trabajando y a nuestros profesores les hemos mantenido, no les hemos votado a nadie, ni bajamos sueldos. Entonces, oye, ya. ¿Sí? 2 escuelas acaban de cerrar en Cuenca, aduciendo temas económicos. Oye, hice cuentas de una escuela, de la una. Les quedaba líquido al año, ¿sí? Líquido al año, $200,000. Ya 200 quisiera yo mil dólares al año. ya quisiera que a mí me quede la mitad, ¿sí? Y cerraron porque están en déficit económico. Oye, mandas 20 profesores a la calle, dejas a 250 familias sin lugar de estudiar. Es complicado, o sea, en fin. Entonces, mientras la cuestión de cómo estamos viendo nuestra realidad nacional, bueno, mi realidad personal con mi realidad familiar para lograr una realidad social, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza y termina todo. ¿Sí? Perdón, un ejemplo muy tirado de los cabellos que voy a ponerlo, pero ¿qué dice Abdalá a sus hijos? Hoy sale el último de los hijos de Abdalá llorando y pidiendo que le dejen ir al papá a Estados Unidos a que se opere el corazón. En el Ecuador no hay quien le opere. Porque pongámonos en el plano de que está bien, lo que pide el muchacho es lo correcto. Tu padre está muriéndose, si tu padre estuviera muriéndose, si tuvieras la posibilidad económica, pues voy a buscar los mejores médicos, los mejores lugares. Déjeme llevarle a Houston porque allá le van a operar. Si el hombre dice, yo me muero de hambre, no tengo dinero de nada, solo vivo del sueldito de expresidente de $4,000, tengo plata para ir a Houston. O sea, también seamos coherentes, seamos lógicos. Ya, eliminemos eso. Entonces, mirando a los candidatos a la presidencia de ahora, ¿cómo podemos verlos? El pueblo, ¿qué espera de esto? Las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, ¿cómo están viviendo este encuentro de que inclusive ya varios precandidatos o candidatos ya en sí señalan de que vamos a la unidad nacional con 19 candidatos? ¿Con quién te vas a unir? ¿De qué unidad estás hablando? Si hay gente que perdónenme la expresión, no les conozco a todos los caballeros y a las 2 damas que están para candidatos a la presidencia, pero a lo mejor no fueron ni presidentes del Jardín Infantes. Y ahora, ¿quién es el presidente de la República? Entonces, ¿cómo llevamos esto desde el punto de vista de la psicología y la política para poder entender y analizar? Punto 1, lo que estamos señalando. Esto no va a cambiar mientras la sociedad, mientras el país no entienda de que tenemos que estudiar, de que tenemos que aprender de política, de economía, de sociología, de psicología. Tenemos que saber, no ser expertos, pero Historia. tenemos que leer ese tipo de cosas. Sí, también la historia nos va a ayudar a entender algunos elementos, pero sobre todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué el político, perdón, sonó el teléfono? ¿Por qué el político... Siga nomás si es que está sonando. No, ya contaba. ¿Por qué Ya. o sea, el tema es este, ¿no? O sea, ¿por qué el político tiene que seguir bajando su nivel de discurso en lugar de subiendo? Porque la gente no lo entiende. Entonces, sí tenemos que saber qué es política, algunas ideas de qué es neoliberalismo, de qué es socialismo, de qué es comunismo, de qué es la socialdemocracia. O sea, tenemos que entender lo mínimo, ¿no? Yo varios años compartí la materia de seguridad nacional sudamericano y una de las primeras preguntas que yo le hacía a los jóvenes era esto, ¿no? ¿Qué es la izquierda?
¿qué es la derecha? ¿Por quién votaron en las últimas elecciones? ¿Y por qué votaron por esas personas en las últimas elecciones? Entonces, las cosas son, la gente, ya ni me acuerdo, dicen algunos, no sabes por quién votaste para presidente de la República, ni cuáles fueron los motivos o las razones que te llevaron a votar por tal o cual persona. Entonces se va complicando cada vez más la situación del país, porque sí, los jóvenes dicen, ya vamos a votar porque nos dan el papelito, porque ese papelito necesitamos, y si no, siempre hago esta pregunta también a mis estudiantes, ¿no? El primer día de clase, si las votaciones fuesen libres, voluntarias, levanten la manito cuántos irían a votar. Más o menos cursos, 25, 30 estudiantes. Si levantaban dos, no había más. Por eso inclusive hasta el temor, desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de poner el voto libre. ¿Por qué tienen que hacernos ir ahora a elegir entre, no sé? Pero también por el otro lado el peligro es que si los que medio pensamos no vamos a votar, ¿qué pasa? O la otra también es que la gente no va a votar, pero hacen libre y la gente no va a votar y el que más, de pronto, más recursos o el que más discurso populista les conquista a la gente para que vaya a votar, porque eso ha pasado. Llevan buses enteros a la gente del campo y le dice, bueno, nosotros le damos el bus, vamos a votar y todo, que ha pasado justamente en la época del correísmo, bueno, y seguramente años atrás, pero donde que yo más tengo conciencia política es del correísmo. Yo antes más por la historia, antes que porque he leído la historia más que por vivencia, digamos así. Pero yo con memoria política tengo desde el correísmo. Y ahí alcaldes, gente, iban llevando buses para que la gente vaya y vote por el que ellos decían, digamos. Eso fue un tema, o sea, si hemos visto cosas fuertes y feas, eh, espero que los quienes nos siguen no se molesten, pero en el gobierno anterior ese es un tema, pero yo creo que se profundizó mucho más por inclusive la disponibilidad de dinero. Algún día discutíamos en clase con los muchachos y decíamos, a ver, por ahí alguien salió, no, no, y es que Febres Cordero, a ver, ¿ustedes saben lo que le pasó al Ecuador en el año 86? No, pero es que Febres Cordero, ¿sabe lo que le pasó en el 86? Yo no estoy preguntando de Febres Cordero. Se rompió el oleoducto, que teníamos un solo oleoducto, que es el SOT, el sistema de oleoducto transecuatoriano, casi por 6 meses. No sacamos una gota de petróleo, al menos del oriente. La economía se fue al piso. Esa dependencia en un solo producto también ha sido peligrosísimo en nuestra historia. Dependimos del café, del cacao, del banano y ahora del petróleo. Son económicamente, bueno, soy experto en esa área, sí nos ha venido complicando porque no nos hemos diversificado. Simplemente hemos quedado dependientes de un solo producto. Entonces, sí hay que entender la realidad de nuestro país desde tantos contextos, desde tantas realidades, tantas condiciones que se pueden presentar para poder entender ahora a 19 candidatos. Sí. Claro. Y bueno, otro tema, ¿no? Alguien decía, oigan, pero acá en Estados Unidos somos la megapotencia y tenemos dos candidatos, digamos así. Bueno, eso no es tan cierto, digamos. Hay más candidatos, sino que se filtra. O sea, y eso, o sea, es como que jala al imaginario que solamente hay dos, pero realmente hay otro proceso interno muy fuerte de primarias y todo eso, y hay otros candidatos. Pero Eso, pues, lo interesante ahí, para complementarte lo que tú dices, recuérdate que vamos a las primarias, ya, el Pedro Serrano se postula. Resulta que el Pedro Serrano termina al último, simplemente dice, gracias, no me quieren, me voy. Y se acabó el cuento. Aquí la gente todavía sigue peleándose por un partido político que no sé cómo consiguió un concejal en un pueblito pequeñito. No, 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 también es honestidad. Ya, oye, nuestro partido no le quiere nadie. Compadre, unámonos a otros, hagamos un grupito mejor. No, no, no. Es individualismo, es egoísmo y hoy el caso del gobierno anterior, y aunque le ha pasado a muchos partidos políticos también, ¿no? Yo diría que uno de los problemas de los partidos políticos ha sido la falta de líderes, pero la falta de líderes generadas por los propios líderes.
que lo que se han encargado ha sido en solo ellos ponerse en el pedestal mayor y nadie le puede igualar. O sea, no tienes parangón frente al líder. Y fíjate que El lo interesante... caudillismo, eso es el caudillismo que llamamos, ¿no? En ciencias sociales. Sí, no, porque te pongo uno de los ejemplos más patéticos de la historia de nuestro país desde el punto de vista de candidatos. La izquierda democrática, que es uno de los partidos que me agrada por la estructura y un poquito el pensamiento. Sin Borja no tuvo candidatos. 79, Borja. 84, Borja. 88, gana. Como no había reelección, en el 92 postulan a Freddy Heller y en el 96 a Freddy Heller. Ojo, no sé qué le pasó a Freddy Heller. En el 98 se abre el tema de la reelección y entra Borja. Y en el 2002 entra Borja. 5 veces que desde la vuelta a la democracia, la izquierda democrática postuló candidatos propios, las 5 veces fue Rodrigo Borja. ¿Por qué no prepararon nuevos líderes? ¿Por qué no hubo ese recambio que se necesita? ¿Sí? Vamos. Y vamos al otro lado, si quieres. León Pérez Cordero. Empieza su fuerza, su pelea, y era el dueño del Partido Social Cristiano. Muere León Pérez Cordero y aparece Madera de Guerrero porque se enojaron entre ellos. Y todavía se postulan en Guayaquil Madera de Guerrero, PSC. Entonces no hay un recambio, no hay líder. Se fue Correa. ¿Quién quedó? ¿Hay alguien que lidere eso? No. Tiene que regresar él a ver si logran ganar de nuevo con el nombre que se les ocurra, porque ahí sí ya, perdónenme, compañeritos, pero esto es increíble. No puedo pasar de partido en partido como si fuese de cambiarme de camiseta de equipo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la democracia popular cuando Osvaldo Hurtado perdió su fuerza, su vitalidad? Se acabó la democracia popular y así podríamos seguir analizando todos los partidos políticos. Álvaro Noboa, solo él es el único. Creo está cometiendo ese mismo error, enfocándose en un solo candidato, en una sola persona que puede ser candidato, e inclusive las palabras de Lazo fueron estas, ¿no? O sea, vamos a la unidad, vamos a trabajar, pero no declinaremos nuestra candidatura. O sea, ¿con quién voy a conversar? Si ya tienes todos los papeles, dice, quédate solo. Sí, entonces, ese es uno de los graves conflictos. La falta de líderes y la falta de, y es lo que yo decía al comienzo, mi padre le gustaba ir a los partidos a hablar de política, a exponer lo que era la política y a capacitar a la gente a que entienda lo que debe ser política, porque, oye, ¿a qué hora se convirtió en una mala palabra la política? La convirtieron los propios políticos, que le llegaron a utilizar y a pisotear a como les dio la gana. Entonces, esos son los temas que hay que seguirlos viendo y analizando por ahí. Pero esto de aquí, de lo que usted dice también, sí es, o sea, yo sí lo llamo caudillismo, ¿sí? Esto que menciona usted, esto de los dueños, digamos, de los partidos políticos, o sea, es el caudillismo. Eso mismo, el mismo creo, eh, nuevamente eligió a Cabrera en la ciudad de Cuenca, cuando ha sido ya un tipo que ha estado muchísimos años, digamos, en, en la administración municipal, de prefecto, etcétera, o sea, y no hay ese recambio, digamos así. Carrasco, también, o sea, tantos años, así mismo, creo que fueron 16 años o más que estuvo Carrasco y ahora también está para presidente, creo que de la República, le vi por ahí. Entonces, Oye, pero es que, o sea, que no hay otra gente, digo, o sea, no hay ese recambio generacional. es que ese es el problema, de que los partidos políticos, a ver, llamémosles organizaciones de amigos, porque no sé si decir partidos políticos corresponde en el caso, no han tenido esa capacidad de formar, ¿sí? De educar a sus propios simpatizantes y seguidores, para que de tal manera permitan que puedan ir apareciendo nuevas figuras. Mirar a los candidatos hoy que están con Centro Democrático,
con Centro Democrático, que es liderado por Jimmy Jairala, mirar a ese partido, resurgir varias figuras del gobierno anterior. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ver que Lucio Gutiérrez, luego de que fue sacado de la presidencia, quiera intentar de nuevo. O sea, yo mismo no tengo autoconciencia. Por suerte Alvarito ya se fue porque era la sexta elección, o su sexta participación, mejor dicho. Ver a Miguel Salem, por ejemplo, por el partido de Abdalá Bucaram, que es el partido Fuerza Ecuador, y de segundo está Bucaram Ortiz. Sí, entonces, ¿qué vemos ahí? Ver a Fabricio Correa también querer lanzarse a la presidencia de la República. Me escuchaba el otro día Pedro Freile, un tipo bastante sereno, tranquilo, pero ya una candidatura a la presidencia, cuando no hemos ido, yo digo que en la política también hay que ir subiendo peldaño. O sea, chévere ahora concejal, a lo mejor mañana una alcaldía o una asamblea, y de ahí llegar a una presidencia, interesante, ¿no? Pero querer ir directo a la presidencia si no se tiene un elemento que yo diría que es importante, ¿sí? Y que define todo. Un candidato a la presidencia de la República tiene que ser un estadista. ¿Qué es eso? Bueno, yo sí sé que es un estadista, pero en términos generales. Pero Lo que pasa es que que, para la gente de pronto que no entienda, es un estadista. ¿Qué es un estadista? bueno, un estadista, ojo, no necesariamente tiene que ser un economista. Y eso hay que aclarar también, no direccionado hacia nadie. Cuidado, ¿no? Un estadista es una persona que tiene justamente lo que estamos diciendo, el conocimiento y el manejo de muchos elementos, como tema de política, de conocer a precisión sus principios, que este también es otro punto, y perdón si hago ahí un paréntesis rapidísimo, porque desde hace unos 15 años atrás, y creo que desde el gobierno anterior, como que se empezó a hablar de que, oye, espera, la política, ¿cuál izquierda, cuál derecha? No, aquí es el servicio al pueblo. Entonces, como que le hemos quitado la raíz de la política, porque de todas maneras, si nosotros miramos en el mundo entero, hay a la izquierda y a la derecha. Mírale donde quieras. Yo Claro. no sé a qué hora desapareció ese concepto y ese Y, análisis de la política que se claro, debería hacer. claro, claro. Y además, perdón, Pedrito, le interrumpo un ratito. Para mí hay como cinco, yo le dividiría, o sea, le divido yo incluso en mis conferencias en cinco, no solamente izquierda y derecha, sino en cinco componentes. Yo me atrevería, incluso hasta un sexto de pronto. Izquierda extrema, centro izquierda, centro, que es un poco medio más populismo, digamos así, pero bueno, no siempre, porque puede haber un centro, digamos, más equilibrado, digamos así. La izquierda democrática es un centro. Mm, podría ser, exactamente. Sí. Podría ser, pero bueno, sí, Pero, sí pero bueno, o podría sea, ser, es centro izquierda. Para mí es centro izquierda, digamos así, la izquierda democrática. Es una socialdemocracia, sí, eh, sí. sí. Pero, o sea, yo diría que más bien, Y hay una, perdón, centro derecha y derecha extrema. Entonces, yo creo que ya, son cinco. Ah, y otra cosa, el anarquismo, digamos así. O sea, ese es el tema de... bueno, Esas son para mí las macro corrientes ideológicas, digamos. Y de ahí ya, pues, o sea, se va desarrollando lo demás, digamos. Es un tema largo, pero por ahí va, más ya, o menos, he ido sí, sí, o sea, la, categorizando, la, más o la, menos, digamos, para que... la cuestión es saber si, perdón si tocamos al partido de Alianza País, y lo digo porque mi padre trabajó ahí tratando de armar la parte ideológica. Eh, en papeles, en papeles se Excelente. decían que eran de izquierda, ¿ya? En papeles. Su discurso era de izquierda. Yo concibo, y ojo, si una persona es
del Partido Socialista Ecuatoriano y se cambia a Alianza País, se mantiene en su línea, ¿no es cierto? Sí, está bien, ya, chévere. Pero si una persona es del Partido Social Cristiano, que está declarado de derecha, y con sus aclaraciones de extrema derecha, Centro y se derecha, bueno, pasa centro a derecha es... Alianza País, Ujú. Claro. ya, pero bueno, del lado de la derecha, te pasas a la izquierda totalmente. Esto quiere decir que tú, en tus principios, en tus ideales, en tu estilo de vida, sabes quién eres. Simplemente estás buscando o apostando al ganador. Y ese es el conflicto que también debemos aprender a superar, ¿no? O sea, insisto, el ejemplo. Yo soy del Partido Socialista, tuve un impasse, una dificultad. Oye, me cambié al FADI, bueno, que ya no existe el FADI, me cambié al MPD, que hoy es Unidad Nacional. No me fui de mi línea. Es que eso debemos entender. Yo soy de izquierda, ya, me quedo en esta línea. Yo soy de centro, me quedo en esta línea. Soy de derecha, me quedo en esta línea. Entonces, si eso lo hacemos, nos estamos respetando a nosotros, o significa que si estuvimos, ese es el otro error que tenemos en la política nacional, si estuvimos preparados para saber, y es lo que decía que debe tener un presidente, ¿no es cierto? Para ser un estadista, debes estar claro en tus postulados políticos, filosóficos. Entonces, hicimos este Éticos, pequeño paréntesis principios. para analizar lo que sería. Es que primerito de la parte esa, para no salirnos del contexto. Yo soy un estadista primerito debe estar claro en cuál es su línea de acción. No puedo estar hoy en la derecha, mañana en la izquierda, después en el centro. Podríamos nombrar otras personas. Lucio Gutiérrez, no quisiéramos direccionar, además, por eso nombro un par de ejemplos. Lucio Gutiérrez, de izquierda, se unió a Pachacuti, a los indígenas, tuvo sus ministros indígenas, que eran una maravilla, bueno, dos personas muy buenas, ¿no es cierto? Nina Pacari, a mí una dama muy especial, no sé qué le pasó, se perdió de la política nacional, fue ministra del exterior y todo, uy, una belleza. Y rato menos pensado, mandó pateando al grupo indígena y se unió a la derecha. Oye, por favor, seamos coherentes. Primerito, si yo soy de izquierda, de derecha, de centro, de lo que quiera ser, por favor, si es que nos escucha algún candidato, sea del lado que sea, quédese ahí. Y quédese toda su vida ahí. Porque si demuestra y determina que sí estudió una tendencia política, que sí entiende lo que es una tendencia política, que sí comprende cuál es la acción o la forma o el estilo de gobierno que plantea una tendencia política. ¿Sí? Porque es muy diferente lo que plantea la izquierda de lo que plantea la derecha. Yo ponía este ejemplo a mis estudiantes. Necesitamos construir un aeropuerto. ¿Cómo construye la derecha? ¿Cómo construye el centro? ¿Cómo construye la izquierda? Y ahí está la resolución de la realidad. ¿Verdad? Y, para, Ya, no tenemos nada más. y otra cosa, Pedrito, para saber los principios, el marco, digamos, los principios, esta visión, digamos, como dice el caso de un aeropuerto, cómo manejo el agua, cómo manejo, ya, o sea, ya, tengo que tener los principios. Y para tener esos principios necesito tener un fuerte marco teórico, o sea, porque ¿qué me da a mí la ideología? Ideología viene de logos, ¿sí? El estudio de las ideas. Logos, ideas, idea es el estudio de las ideas, digamos. Entonces, de ahí viene ideología. Entonces, entonces claro, no me gusta a mí la teoría, me dice. O sea, incluso hay gente, a mí me molesta muchísimo. Vos eres muy teórico, me dicen, y por ahí tengo en una conferencia sobre el marco teórico y les invito de paso. Dice, vos eres muy teórico, dice, porque lo tuyo es pura teoría, vos no eres práctico, me dice. Y yo digo, a ver, o sea, la teoría tiene que estar en coherencia con la práctica, o sea, en la medida de lo posible, porque, claro, yo puedo estar ideológicamente con un chévere libro, con un plan de desarrollo, con un plan programático, un plan de trabajo, etcétera, y claro, pues el rato que voy a implementar, o sea, me vienen y me ofrecen tal cosa, entonces me voy por otro lado, o sea, y eso es un tema No ir. complicadísimo. O sea,
No hay una cierta coherencia. Nadie Es que es 100%. en política no debe existir eso. Por ello, la invitación a todos los amigos que nos escuchan. Si en algún momento usted decide participar en política, piense eso. Claro. Aprenda, entienda, comprenda, asimile, viva su postulado político. Y por eso digo, mi padre, pues siempre de tendencia de izquierda, ayudó, dio, estuvo con, ¿sí? Y punto, se acabó el cuento. Él ha hecho sus negocios, sus empresas, sus cosas. Era tan buen jefe que la gente que... Mi padre fue el primero en explotar la Josefina, aquí en el Azuay, que cuando él se puso una mina igual en Riobamba, todos sus trabajadores le siguieron, se cambiaron de ciudad, se fueron a vivir en Riobamba con mi padre. Y siempre tuvo esa idea, dale, dale, dale al pobre. No puedes cambiar eso, es parte de tu vida. Entonces, si tú no tienes ese principio, no te hagas de izquierda. Punto. Quédate en la derecha, se acabó el cuento. Ahora, otro tema, Quédate en el ¿verdad? centro. Sí, Vamos con el tema de los estadistas, si no nos vamos a salir. ¿Quieres ya, plantear algo ya, más? bueno, ya. No, siga nomás. Esa es la una, ¿no es cierto? Un buen estadista tiene clarísimo su horizonte, su principio, su ideología. ¿Sí? Dos, un buen estadista es un buen líder. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El estadista es quien determina, quien decide, quien le acompaña. ¿Sí? Y para ello tiene que seleccionar también con el primer punto. Porque este es el problema que han tenido muchísimos, pues el ejemplo de dos, muchísimos de nuestros políticos. Cuando le convenía se asociaban nomás de daban el ministerio al que pueda. No. ¿Sí? Correa llegó con un discurso muy inspirador, nunca voté por él, nunca estuve de acuerdo con sus cosas, mucho más, insisto, conversaba con mi padre, él sí estaba convencido de eso, pero, oye, él llegó con la meritocracia. Meritocracia, si no tenías un partido político de la nada, ¿cuál meritocracia? ¿A quién puso, a quién escogió de sus seguidores? Ojo, y atentos con el ejemplo que voy a poner. Un día, una ministra, la ministra de Turismo, no recuerdo en qué año fue, empezó a dar una explicación sobre algún tema en algún área, si estaban in situ, y, oye, Correa se sentó en una posición como el gran profesor, de mi época al menos, con una carota que un rato se levantó y él terminó de dar la explicación. ¿Qué calidad de ministro tenía? Unos ministros que no estaban a la altura y en la capacitación, la posición de poder discutir con el líder. Entonces, no sabe elegir, digamos, para ser un buen estadista debes tener un buen equipo de trabajo. Por supuesto, ahí el orden, si me cambio el orden, no importa. Ser un líder, el que va adelante, el que va apoyando, el que va empujando, bueno, depende de cómo quieras ver, pero un líder es el que va, perdón la redundancia, para que se entienda y sea tan simple mi palabra, liderándote, ¿no es cierto? ¿Cómo concertas con la gente si yo soy el único que sabe qué es lo que le pasó a León Félix Cordero? Por eso robaron alrededor. Yo digo que el gobierno como más tranquilo, más relajado fue el de Borja, porque, oye, sí, me acuerdo, bueno, este rato ya no, pero yo sí me sabía de memoria los ministros, bueno, aunque eran solo 9. El Estado también, para mí fueron parece, bueno, lo que he leído, porque yo no viví específicamente en esa época. Me ha gustado el tema de la securitización nada más, pero no fue mayor cosa. Pero, oye, Sixto Durán Ballén, ¿con quién hizo gobierno? Abdala Bucarán, mejor no lo nombremos, Fabián Alarcón, el mismo Yamil Maguad, imagínate que Yamil Maguad llega al poder en agosto del 98, su gabinete termina de conformarse en diciembre del 98. Solamente tenía encargados, hasta nombrar a los ministros oficiales. Entonces, no llegas con equipo, estás complicado. Rafael Correa inicia su gobierno con 15 ministros.
Y en el camino va armando 27 ministros más 8 subsecretarías generales, tipo ministerio también. Es decir, terminas con 35 ministerios para ver en dónde pones a alguien. Haber creado el Ministerio del Litoral, si alguien me debate esto, me refuta esto, por favor, solamente a la lógica. ¿Dónde está el Ministerio de la Tierra? ¿Dónde está el Ministerio del Oriente? ¿Y dónde está el Ministerio de Galápagos? No puedo crear solo un ministerio de una región. Por favor, seamos coherentes. Entonces, otra, ¿no? Patiño fue ministro de Economía, ministro de Turismo, ministro de Relaciones Exteriores. 5 ministerios diferentes. El de Economía, no le discuto, que es un economista. Pero ¿cómo llega a ser ministro de Relaciones Exteriores? Si no tienes liderazgo y no tienes equipo de trabajo, estás complicado. Por eso hoy los candidatos... Perdón, ojo, ojo. perdón, solo una pequeña cosa. Y además, no presentan cuál es su equipo de trabajo. O sea, aparte tengo mi plan de trabajo, mi plan programático, los proyectos básicos, los principios, y no dicen, a ver, este va a ser mi equipo de trabajo en este ministerio. No dicen, no hay debate. Y otra cosa, no hay debate. Perdón, ya le corté. No sé si fue tu profesor Esteban Albornoz, por ejemplo. No. 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 Creo que él salió en... ¿En qué año tú entraste al colegio? Yo entré en el 98 y me gradué en el 2002. Ah, no, ya. Pero el tema de Esteban, por ejemplo, si me escuchas, aunque no sé si me escuchas, un saludo primero. Oye, muy buen técnico, muy excelente técnico. Cuando a él le pusieron a dirigir acá Hidropaute, él tiene un par de maestrías en electricidad, en electrificación. Oye, maravilla. Pero el primer discurso que yo le escuché de ministro de Energía, oye, casi lloro de la pena del pana, porque nunca fue bueno para hablar. Sí, entonces, tienes la capacitación para cierto nivel. Y también eso es parte mía. Oye, Elvis, porque esto también, viendo a los candidatos, yo sí les daría la pregunta, ¿realmente estás capacitado para ser presidente? Que es otra cualidad que debe tener un estadista. Sí, o sea, estoy preparado para dirigir esto. Vamos a poner un par de ejemplos sencillitos, ¿no? Oye, aceptaste el puesto, ganaste el puesto, con el perdón de nuestro querido gran goleador Tim Delgado. Oye, va a dar un discurso, va a dar un discurso. El discurso está escrito, escribió él, lo dieron escribiendo, no me importa, no es el punto, pero tengo el discurso escrito. Oye, repasa. Yo les decía a mis estudiantes cuando daba la materia de expresión oral, te vas a equivocar a la primera, la vas a fregar, vas a hablar tonteras. Oye, hoy con la tecnología, Elvis, a vos creo que también te habrán hecho antes tercer curso, hoy 10º de base. ¿Qué decía el profesor de lenguaje? Anda, grábate, anda, fílmate, para que veas cómo te mueves como tonto. Antes no había las cámaras, pero era por lo menos en el espejo, pues ahí. Claro, mírate cómo te mueves. Prepárate, ya ganaste el puesto, prepárate. Por Dios, o sea, no podemos seguir ya dando palos de ciego sin entender esto, ¿no? Esta es una farándula, esta es una farándula, realmente me da chiste más bien, ya, para no tener giras. Oye, Elvis, no importa la farándula, ya. Yo voy a decir, no importa la farándula. Ya, por último, el Pedro Serrano se decide ser candidato y gana la alcaldía de Cuenca. Oye, ahora sí ponte a estudiar. Claro. Prepárate, búscate un equipo de asesores buenos. Nuestro exalumno Pedro Palacios, oye, asesórate bien. ¿Cómo vas a tener un par de personas que en lugar de ayudarte, porque esa es la capacidad del líder? Yo les decía a mis estudiantes, sudamericano ahí dentro de estas materias de realidad nacional y un tiempo tocamos también comportamiento organizacional. Yo les decía, ¿sabes lo que necesita un líder? Gente fuerte al lado, gente fuerte, dura, que te empuje, que te presione, que te friegue la vida. Si vos tienes a tu alrededor, como líder, gente que te diga, sí, jefecito, bueno, jefecito,
hagamos jefecito. Estás pegado. Estás pegado. No te vas a ningún lado. Y eso es lo que, Pero, y eso es lo que quieren la mayor parte de políticos. O sea, justamente esto, ¿cómo le llamaban antes? Hay una palabra que no me acuerdo. el lame patas. Sí, bueno, popularmente, ¿cómo se le lame botas, el chupa medias, digamos así? No es el chupa cabras, el chupa medias. O sea, pues, es que eso es lo que quieren. Incluso, ¿no? Y esto no solamente sucede en la política, lamentablemente. O sea, esto sucede hasta en las mismas No, no, en universidades, todo. en las mismas instituciones educativas, en las mismas empresas. O sea, quieren que le diga, sí, jefecito, sí, jefecito. O sea, y que no tener un sentido crítico, es decir, o sea, como dice usted, que le presionen, oye, esto está mal, hagamos esto, puta, tener criterio, o sea, realmente, o sea, eso, ¿dónde quedó ese Es una cosa de sentido? locos. Pero ahí, ¿qué es lo que está fallando, en cambio, en la mente de líder? Claro, es que eso Piensa que, piensa que ser líder es solamente porque ya estoy arriba. Y no piensa de que yo puedo ser mejor o puedo cambiar o puedo llegar a algo más. Te pongo un ejemplo rapidísimo, ¿no? qué Yo es. estuve de coordinador del departamento del DES en el técnico salesiano un tiempo. Y ya más o menos iba al 5.º año, ¿no? Y yo le cogí a un guambra que estaba ahí, guambra, acá, a un compañero le digo, ve acá, tú vas a ser el próximo, pero tienes que prepararte, ¿sí? Un pequeño plan de Porque a los carrera, como demás ya, llamamos en psicología organizacional. pero es que el tema está, Elvis, en que yo le dejo la huella al otro. Y regreso al tema que decía, ¿no? El problema de nuestro país es que no hay nuevos líderes, porque no les dejas. Y inclusive mira que un poco el resultado de tener 19 candidaturas es un poco eso, porque yo estuve al lado del otro, ya me preparé, ya estuve listo, y me patearon. Ahora formo mi partido propio y me voy, ¿sí? Otro ejemplo, y a lo mejor se van a acordar mis ex compañeros de la UDA, inclusive los que me siguieron cuando, en la presidencia de la Facultad de Filosofía. Oye, los compañeros me venían a decir, Pedro, yo quiero ser candidato, ven acá, tienes que prepararte, tienes que estar. Buenos amigos míos, yo fui presidente cuando estaba en 3.er año, creo. Los 2 años más, inclusive el año que me fui, yo era quien ponía al candidato de mi lista, ¿sí? Pero dándole las instrucciones, mira, esto, ven, prepárate, acompáñame, vamos a hacer esta actividad, ven conmigo, ven cómo hacemos. Porque eso significa dejar un legado. Es empoderar a la El tema, siguiente generación, pues. claro, entonces, imagínate que el grupo que está con el correísmo, si no llega Rafael Correa, no tienen candidato. Si Lucio Gutiérrez no se candidatiza, no hay quien vaya. Estamos fregados, ¿sí? Entonces, ya hemos mezclado buenas cosas. Un buen estadista también debe saber de economía. Pero ojo, no, cuidado. No necesitamos un todólogo. Para eso, yo tengo la capacidad de nombrar mis ministros. Porque los ministros no son otra cosa más que los asesores del presidente. Entonces, si yo pongo en obras públicas, para poner, bueno, el correísmo nos quedaríamos de largo poniendo por ejemplo, pero para decir rapidito, ¿no? Una gran profesora, una cuencana, que alguna vez hasta voté por ella, ministra de Defensa. Sí, ¿cómo? Ministro de Agricultura fue un periodista que dijo, yo algún día sembré lechugas en el puesto de mi abuelita. Entonces yo, papá tuvo una hacienda, yo sembré muchas papas, muchos maíces, entonces ya soy agrónomo. No, entonces, oye, ya hasta las ideas se van cruzando porque son tantas cosas. Entonces, tenemos que un estadista debe saber dirigir, comandar a este equipo de trabajo para que le asesoren, se deje asesorar, se deje apoyar y tiene que escuchar. Ojo, no sé si yo les pongo este ejemplo a mis estudiantes, ¿no? Si es un tema de películas. Te voy a poner un ejemplo así de sencillo. Si le amenazan la vida del presidente de cualquier país que dan en las películas, sobre todo Estados Unidos, ¿quién manda? La guardia. ¿Sí? El presidente, no, usted está bajo nuestro cuidado, salvamos su vida. ¿Cuántas veces vimos al presidente Rafael Correa salirse del auto, salirse del desfile para ir a pelearse con alguien? Oye, yo les decía a mis estudiantes, y te hago esta reflexión y a las personas que nos escuchan,
¿Qué pasaba si a Rafael Correa le pegaban, le mataban? ¿Sabes quién iba primerito a la cárcel? El chofer. El chofer. Porque ¿para qué le dejó bajar del carro? La Seguridad Nacional señala que cuando hay una situación de peligro, el presidente tiene que acogerse a la guardia. ¿Qué pasó en el hospital del famoso 30S? El presidente fue a donde se dieron los disturbios sin entender lo que es la psicosis colectiva. ¿Sí? Cuando un grupo de personas está enardecida frente a una realidad, su consciente se nubla y su inconsciente actúa. Rafael Correa siguió una lógica. Voy a poner un ejemplo, nada más y frega la vida. Él pensó una lógica, no. Los policías me cuidan, los policías me protegen. Son mis panas, siempre estamos con ellos. ¿Sí? Si yo voy a la policía, les digo, oigan, amigos policías, relájense, ya no hagan tanta bulla, vayan a la casa, me van a escuchar. Lógica elemental, básica, sencilla. ¿Qué le faltó del análisis de Rafael Correa? No sé si psicológicamente ahí me acompañas en esta idea. ¿Qué le faltó? No midió su nivel de tolerancia y no entendió lo que es la psicosis colectiva. Porque acuérdate que esto se da casi como los cachos en 3 actos. Primer acto sale Rafael Correa, todos sonrientes, contentos, estimados amigos, policías, pongamos la posición, ¿verdad? Un discurso de calma. Segundo momento, pero amigos, policías, se exaspera. Y en el tercer momento, ¿qué dijo? ¡Mátenme! Entonces, Se sacó la... ¿qué pasó? La psicosis colectiva, si no sabes manejarla, ¿por qué se cambió Rafael Correa los 3 momentos? Porque cuando él dijo, amigos policías, ¿qué le gritó los policías? No queremos nada, páganos la plata. Segundo acto, sale él ya un poquito más enojado, pensó que le iban a hacer caso. Queremos la plata, nada. Es la psicosis colectiva. Y va al tercer acto y grita más, le gritaron peor. Oye, la seguridad nacional del país de ese rato estaba en lo peor, porque había que salvar al presidente. ¿Cómo la seguridad nacional oye, a esos guardias, o sea, policías, esos militares que estaban de guardia ese día, no les contrato para que cuiden a mi perro? Porque ellos tenían que haber estipulado un camino de salida y le hacen salir por el medio de los manifestantes. Qué bestia. No tiene sentido el riesgo, porque, a ver, una de las cosas que un buen estadista también debe entender es eso. Yo, pongamos un caso hipotético nada más para no nombrar a nadie más. El Pedro Serrano es presidente de la República. Ya no es Pedro Serrano nunca más en su vida. Ya es el presidente de la República del Ecuador, por Dios. Y si no entienden los candidatos que van a llegar a ser presidentes de la República del Ecuador, cuidado, porque yo sí amo este país. ¿Sí? No vas a ser presidente del jardín de infantes, del país. Y este es un país hermoso, es un país valioso, es un país de maravilla. No me vengan a seguir siendo el nombre que tienen. Ya no son. Se acabó el cuento. ¿Sí? Entonces tengo que prepararme hasta para eso, ¿no? Acordemos los bochornos de uno de los famosos que ahora está queriendo morir. Oye, hizo una teletón para cortarse el bigote. ¿Y la plata dónde quedó? Oye, ya no. Entonces, pan y circo al pueblo, 2 palabras de aliento que llegan a la panza y doy el voto, ya no podemos. Si en esta elección realmente no miramos bien, no analizamos bien, a cada uno, son bastantes, yo lo he hecho, es horrible. Ha habido elecciones de 11, 12, 13 candidatos. Hay un programa, lo veo. Porque yo les decía también esto a mis estudiantes, en el colegio también. ¿Te gusta el helado de alfalfa con piña y papa?
No, ¿has probado alguna vez el helado de alfalfa con piña y con papa? No, dice, pues, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a las urnas si no conoces a todos los candidatos? Date un ejercicio, haz un trabajo, tómate tu tiempo, veles un poquito, léeles un poquito, escúchales un poquito. Recuerdo mi primera elección, yo voté la primera vez en el 88, creo, voté por el doctor Sotomayor. Como siempre, yo votaba por los que llegan al último. Un tipo loco, 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 de los más locos, casi peor que yo, una maravilla. Luego yo voté las 2 veces que estuvo Jacinto Velázquez, que le veía. Escuchémosle, no porque está al último, porque está primero, le tengo que escuchar a todo. Si no, no sabré de qué me pierdo. ¿Sí? Entonces, sí es complicado, ¿no? Ver estos, bueno, estoy con la pantalla aquí, computadora, con los 19 candidatos. Creo que ya con esa expresión dije todo. Y empezamos, Andrés Arauz, una persona que participó del gobierno del correísmo, muchas cosas, tiene 35 años de edad, ojo con eso. Tiene 35 años de edad. Sí, al menos es lo que leí la última vez. O sea, mi edad, o sea, Ya, ya pues poco y mucho, queriendo. Yo pero no me siento, ojo, loco. o sea, no, pues realmente no, ese es... El problema es este, ¿no? Que si tú te fijas en los 2 candidatos de Estados Unidos, los que llegaron ya a las finales, o sea, los tipos superan los 70 años. Pero acá queremos buscar a un hombre malcriado que nos dirija todo. O sea, yo no Perdón me por... siento, perdón, yo no me siento ni capaz, o sea, a pesar de que tengo mi formación, mis títulos y de profesor, tanta pendejada que tengo por ahí, no me siento capaz, o sea, en la madurez como para poder asumir un cargo de concejalía que me han pedido tantas veces. Y quieres ser una persona de 35 años, no sé qué trayectoria tenga, qué formación tenga, no tengo Bueno, idea. tiene un perfil, Realmente no le conozco ya, pero, o sea, a 35 años, vieron creo, o sea, puede vieron el tener... perfil el otro día, pero el problema es este, ¿no? O sea, yo digo que está bien, la gente tiene que esforzarse, tiene que estudiar, el Pero señor no es Corbalán. eso, pero es que no es solamente, o sea, para una presidencia de la República, o sea, para una concejalía, ¿sí? No vayamos a una presidencia, o sea, también tengo que tener madurez, o sea, experiencia, inteligencia de pronto, o sea, o sea, lo emocional también es importante porque, bueno, ya como el análisis que hizo del tema del Correa en el 30S y toda esta cuestión, o sea, no es así de fácil, uno tiene que tener toda la, o sea, puedo tener 2, 3 títulos, ya, digamos así, pero no es solo eso, o sea, es una serie de factores psicológicos, de inteligencia emocional, una cierta experiencia para manejar gente, no sé, o sea, realmente ahí, yo no sé, o sea, lanzarse a 35 años, o sea, perdón, ni a una concejalía, perdón, para a una presidencia de la República, pues, o sea, ¿dónde estamos? O sea, no sé, no Bueno, sé. ya. Dijiste varios puntos desde la psicología que son muy importantes. La una es el tema de la inteligencia emocional, que lastimosamente la gente todavía no le maneja bien esos conceptos y por ello confunde también muchas veces esto. Y además, y otra cosa también, no es que con un curso uno ya es inteligentemente emocional ya de una, pues no, pues, o sea, No, le da, le das a uno sabiduría, le da los fracasos mismo, o sea, los errores, de nuevo va aprendiendo. O sea, la misma edad, yo creo que una cierta madurez, como usted mismo muy bien lo dijo, o sea, pasados los 60 años, 70 años, o sea, ya uno ya tiene su cierta estabilidad, de pronto ya tendrá más sabiduría. yo creo que para darle un poco de aliento a lo que le pasó a Correa fue eso. Su edad tan baja, era una persona todavía intempestiva, Claro, emocionalmente claro. alterable, no tomaba mucho tiempo para analizar, para pensar las cosas, se votaba las cosas sin mayor criterio muchas veces. Y yo diría que por ahí ese fue el tema que, si no tienes a alguien fuerte al lado, porque, a ver, perdón por el ejemplo, recordemos de que estamos hablando del gobierno anterior, que es el más cercano, pero uno de los fuertes, porque eran 3 fuertes los que le nombraron a Rafael Correa. Uno fue mi padre, Nelson Serrano,
el otro fue Alberto Acosta y el otro fue Larrea. Y Patiño. Estaban reunidos los cuatro. Bueno, mi padre dijo, yo, presidente de la República, nadie me conoce ni no sé nada. Ah, usted dice para candidatos, dice. Ay, ay, ay. Yo pensé que era. Sí, Sí, ya, perdón. cuando Ya. estaban para que en el 2006 Rafael Correa sea candidato. ¿No? Pues quedan los tres. La respuesta fue, ¿quién tiene más pegada? Correa, más labioso. El man gana. Bótale al man. ¿Sí? Y es por eso que esta forma de hacer publicidad en el 2006 fue esa, ¿no? Más emotiva, más llamativa, dale Correa y con la Correa. Ojo, ¿eh? La violencia que estuvo ya implícita desde el comienzo con la Correa, ¿no? Dale Correazo y dale Correa y todo lo demás, que su nombre se asoció a lo que utilizamos para agarrar el pantalón. Entonces, dale a la Correa, y ese tema fue así, ¿no? Claro, Rafael Correa jugó mucho con el tema de mensajes subliminales. Acuérdate el tema del antipartido, ¿sí? claro. Y pintaban la I y la D, le pintaban de tomate. Todo lo demás era de negro, pero solo eso era tomate. Entonces, como que querían atacar a los partidos fuertes, ¿no? Luego el haberse robado gente de todos los partidos políticos para diezmarlos, bueno, oye, estratégicamente Rafael Correa fue un genio, ¿no? Claro, estratégicamente Tuvo, y tuvo un marketing también, equipo, y marketing fue brutal, o sea, fue tremendo, es el gente equipo de trabajo de marketing que tuvo Rafael Correa, al excelente, menos de los estudios, de los excelente, análisis que hacían, decían que excelente, era excelente. uno de los mejores del mundo, Claro, porque para claro. haber Del logrado lo que mundo, del lograron, mundo. Es que solo era lavado, era puro lavado de cerebro, pues, o sea, era puro lavado de cerebro. Y la gente se comía fácilmente, o sea, hasta uno. Bueno, yo todavía en esa época, todavía sin muchas cosas, sin muchos elementos, también me ilusioné. Yo lamentablemente, Wambra todavía voté, creo que el 2000, o sea, no 6. por Correa, sino por proceso político. 2006, claro, pues ahí estaba de 21 años, claro, la primera vez que voté fue justamente con el correísmo. Una vez, 2009 ya después de la Constitución, y de ahí sí ya ni más, porque ahí se fue ya por otro lado. O sea, Es que el problema es ese. y esos 3 años o 4 años, yo sí me convencí, pero no por el caudillo Correa, sino porque había un proceso de alguna manera, supuestamente en ese tiempo yo me creí, digamos, que tenía una cierta lógica, por lo menos. Pero de ahí 2009, 2010, 2011 se cagó todo. O sea, y ahí sí, con la reforma de la Constitución, con que meter la mano en la justicia, ya empezó un proceso ya más jodido. Y ahí sí dije, realmente esto no va. Y ya tenía yo más elementos de mis estudios, de la maestría mismo, ya pude analizar mejor, digamos, pero realmente comenzó con una cierta cosa y se fue por otro lado. Ahí va a decir algo, Es que Pedrito. sí, el problema del poder, cómo funciona el poder en el cerebro humano, ¿sí? Si tú le das poder a alguien que nunca ha tenido poder, es súper peligroso. Perdón el ejemplo que voy a poner, y me pongo en persona para que no diga nadie nada. Oye, si nunca mandaste a nadie, tú no sabes lo que significa hacer las cosas. Y la otra, si tú nunca fuiste bueno para obedecer, tampoco sabrás mandar. Ese es un principio, un axioma que se da en el mundo entero y en todo lo que quieras. En todas las Tú quieres una organizaciones. persona que sepa dirigir, mírale cómo fue cuando estuvo de subalterno. Si fue una persona que supo obedecer normas, y te voy a decir rápidamente ahí para que los amigos correístas no se molesten más, Rafael Correa fue scout, hizo un par de cosas bastante interesantes en los scouts, entre comillas, interesante, ¿sí? Luego trabajó de voluntario con los salesianos, en donde un compañero mío, amigo mío, psicólogo también, estuvo en esa época allá, y cosas interesantes que planteó Correa, interesantes también en esto de no saber. Pero bueno, eso lo demostró para mí, desde la parte psicológica, su forma de haber aprobado o aceptado lo que es el poder. Llegó a empoderarse tanto en él, el tema de poder, que solo él sabía. Imagínate que él mismo tuvo la capacidad de haber dicho, todos los economistas del país son meros contadores. Solo una pregunta.
Él no fue profesor de la Facultad de Economía. Y cuando él fue profesor de la Facultad de Economía, ¿qué enseñó? Entonces, prácticamente, perdona la expresión medio coloquial, escupió al cielo porque se achacó a él mismo. ¿Sí? ¿Qué hizo él como docente universitario en las aulas de economía? No ayudó a formar a nadie, no, Unito no le siguió sus ideas, sus principios. Entonces, el poder en la mente humana es súper. Y eso, como decías tú, Elvis, hace un momento, se da en todo nivel, ¿no? No solamente es un tema de políticos. Hay empresarios que se marean, que se alocan, que se pierden. O gente que, oye, tú tienes un colega, un compañero que está hombro con hombro contigo, le ponen en un puesto superior a ti y ya te mira para abajo. Porque no sabemos manejar los conceptos de liderar algo. Recuerda que liderar es el que da el ejemplo, el que guía, el que apoya, el que motiva al equipo, no el que te habla en público. Correa habló a sus ministros en las sabatinas. No haces nada, no tienes nada. Oye, a nuestro amigo, digo, porque fuimos compañeros en el técnico, profesores, a Esteban lo pateó la primera vez, lo botó como al perro, ¿sí? Como que Esteban era el culpable del estiaje. Esa fue la razón por la que le sacó la primera vez. Yo no sé qué le pasó a Esteban. Ahí también el tema del poder. ¿Cómo regresas nuevamente con esa persona que te pateó? Pero bueno, a ver, rápidamente. 2 mujeres candidatas a la presidencia. 2. Vamos a ver qué hacen las feministas. Dos Que a ti te gusta. de, dos de, 19. de 19, o sea, Sí. ese también es otro tema. Y ahí la pregunta es, las famosas feministas que defienden a la mujer, ¿votarán por estas mujeres de derecha o votarán por sus hombres de izquierda? Ahí les pongo en cuestión a las feministas, yo, porque, o sea, 7 candidatas a vicepresidente. bueno, eso sí, eso sí. 7 candidatas, ¿sí? Pero 7 nada más. No todos tienen paridad de género. A Claro. ver qué hacen las feministas también de nuevo ahí. ¿Por quién terminan votando, no? Gente conocida, digamos, que ha estado ya en la palestra política, tendríamos a Lucio, a Cristina, que ha sido asambleísta, Jaco, que está de prefecto, y de prefecto no va a terminar su periodo al cual fue electo, Washington Pérez Sánchez, bueno, que fue fiscal, Gustavo Larrea, que estuvo con el correísmo, Guillermo Lazo, que ya va a su El tercera. mentalizador del correísmo también. Sí, Y sí, figura uno de clave los en los mentalistas. primeros 6 años. No, ya el cuarto año ya se fue, ya se Ya. enojaron. Guillermo Lazo, que ya lleva igual eh, tiempos acá, Guillermo Celi, que, bueno, suma, era un movimiento que estaban haciendo muy lindo, muy bonito, tuvo al alcalde Rodas de Quito y le mató. Entonces ahora Chao. Celi intenta salvarle. Claro. Fernando Velasco, que quiere ir por ruptura, que ahora se llama Construye Ecuador. No sé qué pasó ahí. Paul Carrasco, que intenta. Ojo con la figura de Carrasco con su vicepresidente, porque tiene un nombre medio interesante. Es Frank Vargas, pero anda. ¿Sí? Entonces, Es el hijo del Frank Vargas Paso. ya si es el hijo, entonces por ahí va a tener un nombre. Alianza País, que estamos con Jimena Peña, que ya Jimena también fue parte o ha estado en algunas actividades, y Patricio Barriga. Hoy escuchaba a un periodista que decía, pero este no era el que nos pateaba. El movimiento Concertación, que va con César Montúfar, ya va a intentar la segunda vez también, ya fue asambleísta. Y de ahí el resto, pues, bueno, Esteban Quirola, que va por Libertades Pueblo. Ese decían que era un partido del hermano de Lenín Moreno, cuando fue recién creado. No sé qué tan cierto es eso, pero parecía que sí. Así creo. Pero bueno, hay Fabricio, que está con Movimiento Justicia Social.
Izquierda Democrática no sé qué busca. Lanzó el candidato a las 10 de la noche, creo, del domingo. Está con Javier Herbas, que presidente de Nova Ecuador, y María Sara Gijón Calderón, que ha estado más bien en el tema de la Subsecretaría General de Gobernanza. Pero así viéndoles este rato, todavía no sabía por qué votar. Pero bueno, en fin, un tema todavía muy rico para seguir discutiendo. Para seguir discutiendo, así es. Ojalá más bien el tema es de que se vayan definiendo ya las candidaturas de mejor manera. Asambleístas y todo esto. Sí, pero yo me quedo todavía con la duda de mientras los grupos de amigos que existen hoy no se conformen en verdaderos partidos políticos, en movimientos políticos formales, en el cual existe una estructura real, no avanzaremos en nada. A los demás, a los que estamos fuera de los partidos políticos, si dejamos de hablar mal de los políticos y empezamos a entender las cosas o de pronto a ser críticos, constructivos, aportaremos en nada. Todo mundo dice no a esto, no a la otra, no. Mis estudiantes me decían, y Pedro, ¿usted por qué no se fue a las marchas en octubre? Yo decía, porque no había ningún líder, ni había ninguna propuesta. Y a mí vienen, me demuestran de que tienen una propuesta, de que hay un liderazgo, de que hay principios, de que hay ideales. Yo sí salgo a la calle. Yo soy beninista, acuérdense. Y yo sí salí a la calle. ¿Sí? Y yo he dirigido muchas marchas en el Benigno Malo, pero en orden. Nada de zafarranchos, nada de ir hacia relajo. Yo dirigía educaditos como estudiantes. Entonces, sí hay que distinguir y diferenciar. Si hay propuestas, si hay objetivos, si hay ideales del país, serán. Pueblo ecuatoriano, ya dejemos de pensar que alguien nos tiene que dar algo. Debemos luchar y trabajar para seguir adelante. Sé que un nuevo presidente puede cambiar ciertas cosas, pero si yo no trabajo, si yo no cuido mi trabajo, ojo con eso también, nada ganaré. Yo tengo que saber que sí, oye, insisto, vuelvo un poquito a lo que decía antes, hay empresarios y empresarios. Hay gente que estamos trabajando, yo tengo mi pequeña empresa, estamos luchando por sacar adelante al país y generando, buscando cómo ayudar a la gente. Cuida tu empleo, no hables mal de tus jefes, no rezongues de todo lo que te dicen, apoya ciertas cosas. Yo en el técnico soy bastante crítico, por eso a veces no me paran mucha bola. Porque, es que, ojo también, y ese es el peligro, ¿no? Con Omar Álvarez, que tú le entrevistaste el otro día, cuando él fue vicerrector, yo estuve en la coordinación del DS. Oye, nos sentábamos a analizar, a discutir, a bronquearnos horas. Y terminábamos la reunión y gracias, mi hermano, nos vemos mañana para tomar un café. El tema de trabajo es de trabajo. Se acabó el trabajo, se acabó la discusión. Y sigue siendo mi amigo. ¿Sí? Mis jefes me dan la oportunidad de trabajar. ¿No quieres tener jefes? Pon tu empresa. Genera tu propio negocio. Trabaja por ti, para ti. Eso te va a hacer grande. Claro, vas a poder generar más empleo. Sí. Yo conozco muchos empresarios, mucha gente que hemos venido luchando desde abajo, ganando su quesito, dolarito, para llegar a tener algo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, trabajemos, nada más. Pensemos ahora en el tema político, cambiando la mentalidad. No escuches al que te dé el milagro de salvarte. Escucha al que tiene un proyecto, al que tiene un equipo, al que tiene un grupo de trabajo, al que tiene una ideología política real, pero por Dios. Y una biografía también una biografía, sí, porque también es importante, no solo hay que mirar el plan de trabajo, una biografía también relativamente oportuna, pues, o sea, no es, pues, o sea, así nomás. O sea, yo creo que el tema biográfico es fundamental, ¿sí? Por Mira, supuesto, o sea, o sea, más, incluso a veces pueden llegar con unos planes extraordinarios y bueno, aparentemente un equipo bueno, pero realmente hay que mirar la biografía, o sea, de las personas, o sea, la eso trayectoria. es,
ver, analizar, cambiar nuestra mentalidad. Si no cambiamos, ¿sí? No, nada cambia. Apoyemos a las nuevas generaciones, eduquemos a nuestros hijos a que sean responsables, a que cumplan sus tareas, a que se esfuercen. Hoy vamos a iniciar el año lectivo en la sierra, enseñémosles a que cumplan desde el primer día de clase. ¿Qué es eso de que el muchacho va a atender la clase todavía en la cama? Y si el profesor le llama la atención, el padre de familia se enoja. No, no, no. Los padres de familia tienen que apoyar al profesor para ir adelante, ¿sí? No hay vuelta que dar. Yo, como lo decía en la charla anterior que tuvimos con Elvis, yo no soy de la escuela suave. Yo soy de la escuela más bien más dura, más firme. Porque así debe ser. El mundo nos está demostrando, ¿sí? Las generaciones nuevas, los milenios, los centenios, todo, son gente muy endeble. Y creen que solo tienen derecho y se olvidan de los deberes, ¿sí? Y seguimos alimentando esta idea que estamos diciendo, ¿no es cierto? Me quitaron, me robaron, entonces tienen que devolver. No, no, no. Ya nos robaron, ya nos quitaron, ya se murieron. Todos los españoles que nos robaron. Y además, en esa época, ¿por qué no dijeron nada? Y ahora sí todo el mundo es canchero, pues poco. O sea, eso es lo que también a veces me molesta, ¿no? Ahora sí todo es que uno contra Correa y todo. Y en esa época estaban calladitos. Y eso también sí, entonces, es otra cosa. Preparémonos emocionalmente también a entender a los candidatos a la presidencia de la Asamblea, digo emocionalmente también, a más de lo intelectual que ya lo habíamos hablado, para no dejarnos convencer por los cantos de sirena, porque alguien te ofrece algo o te regala algo. ¿Sí? Preparémonos realmente para entender, estudiar y comprender la política nacional y vota por quien creas tú que es la mejor opción. Pero si no los miras a todos, no tendrás la posibilidad de definir o de decidir bien. Un gusto, Elvis. Gracias, Pedrito. Sí, muchísimas gracias. Todavía Justamente tenemos hilo de largo, pero creo que ya sí, yo también voy no a... nos van a escuchar Sí, tanto. sí, exactamente, por el tema de la audiencia y además estoy también pendiente con la otra entrevista que tengo con un muchacho, así mismo un joven prospecto en la política que está haciendo activismo político en la juventud, de pronto en el ámbito estudiantil. Entonces, justamente le dije que me espero unos minutitos para ya cerrar esta entrevista. Entonces, Ya, más bien, perfecto. Pedrito, muchísimas gracias. Con esto creo que estamos Un cerrando. abrazo. Un abrazo también. Y bueno, pues yo creo que queda próximo tema. Yo creo que hay que bajar la política al tema un poco más práctico y iremos con la presidencia del Tecniclub. Muy bien, ahí estamos a las órdenes para seguir Perfecto. entonces. Analizaremos este tema después de algunas semanas. Gracias. Cuídese Un mucho gusto, pues. de su situación y bueno, pues entonces estamos en contacto, ¿sí? Prácticamente con esto estamos cerrando, ¿sí? Muchas Gracias, gracias por la agradecerle, ha sido, invitación y estamos a las órdenes. sí, prácticamente hemos estado con Pedro Serrano, amigos y amigas. Él es psicólogo educativo, psicólogo clínico, docente y bueno, pues también les invito. No soy clínico. Pero bueno, también tiene la parte psicoterapéutica, entonces de alguna manera Así ya le hace un proceso psicoterapéutico relacionado al tema clínico, de alguna manera, pues ya con la formación complementaria. Y bueno, pues les recomiendo que vayan a la primera entrevista con Pedro Serrano, que también lo tenemos en el canal de YouTube, y otras entrevistas también que analizamos el tema político, económico, etc. Si es que desean colocar publicidad, pues estamos a las órdenes y bueno, también sí, marketing, publicidad para las próximas conferencias y entrevistas, estamos a las órdenes. Con esto nos estamos despidiendo y pues un gusto, ya estamos en contacto, me descargo el video y lo etiqueto ahí para que también llegue a ser famoso más de lo que ya es, que la otra vez llegamos a más de 1,300 reproducciones. Gracias. Esperamos ahora tener más. Claro. Gracias. Hasta luego. Pase bien. Una buena noche. A todos los que nos escuchan, buenas noches.